Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, profesor, le escucho. Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes, con Brandon, con Carlos Calderón, César Valdivieso, Gary Libera, Juan González, Maribel Carguancho, Naomi Vilca y Robert Javiliano. Bien, buenas noches con todos los que me escuchan, con todos los que me saludan en el chat. Muy buenas noches, Maribel, Gary. Vamos a retomar la clase repasando lo que habíamos visto la semana 9, que por problemas de conectividad solamente habíamos logrado desarrollar algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo, qué tema se tocó la sesión anterior, ¿no? Para retomar los logros que lo habíamos explicado, y el tema de hoy justamente viene a ser toda esta parte correspondiente a la transferencia de datos, que ya lo habíamos visto con un ejercicio, ¿sí? Esto vendría a ser pues los temas o los puntos que habíamos dejado en nuestra última sesión de clase, ¿no? La transferencia de datos, la cual nosotros vamos a usar a la clase Request Dispatcher, ¿sí? Para hacer un repaso. La clase Request Dispatcher es la clase que nosotros vamos a utilizar, pero vamos a crear una instancia, como por ejemplo ustedes pueden ver acá, Dispatch, ¿no? Dispatch vendrá a ser un objeto de la clase Request Dispatcher. Ese es el objeto en la cual con el método getRequestDispatcher le vamos a pasar el control del servlet 1 hacia el servlet 2. Pero habíamos dicho que no quedaba allí, que después de indicar a quién le pasamos el control, a qué servlet le estaríamos pasando el control, ¿sí? Teníamos que indicar bajo qué método hacemos justamente esa transferencia. Y había dos tipos de métodos, ¿no? El método forward y el método include, que en su debida clase lo explicamos la funcionalidad de cada uno de ellos, ¿correcto? Y luego habíamos hecho un ejercicio con transferencia de control entre servlet, ¿no? Y justamente este había sido el esquema, ¿sí?, de componentes de nuestro ejercicio, ¿sí? Acá teníamos el formulario y acá teníamos justamente los resultados, ¿no? La página de bienvenida o la página de error. Para hoy día vamos a crear los famosos atributos de petición. En sí, vamos a manejar atributos, tres tipos de atributos: los atributos de petición, los atributos de sesión y los atributos de aplicación. En base a esos tres, vamos a tratar de realizar la clase el día de hoy, ¿sí? Entonces, aparte de que nosotros podemos realizar, ustedes pueden observar aquí, la transferencia entre un servlet, pasar la transferencia o el control dentro de un servlet hacia otro servlet, ya sea a través del método forward o a través del método include, indirectamente el servlet 1 puede estar creando ciertos atributos que yo le quiero transferir desde el servlet 1 al servlet 2, ¿sí?
Entonces, este atributo, como ustedes observan acá, de petición, ¿qué son los atributos de petición? Son los que me permiten almacenar datos que son compartidos entre todos los servlets, pero que acá quiero aclarar una cosa, que se ejecutan en la misma petición. ¿Ok? O sea, yo puedo almacenar datos, ¿sí? Que puedo compartir entre los servlets, pero mientras se ejecutan en la misma petición. ¿Qué quiere decir? Que si se realizara otra petición, esos atributos se pierden. O sea, solamente tienen una duración o solamente tienen una existencia durante que se ejecuten, durante la ejecución en la misma petición. Estos atributos, o sea, si bien es cierto, yo le voy a pasar, como le dije hace rato, si bien es cierto, yo le voy a pasar la transferencia de control del servlet 1 al servlet 2, pero el servlet 1 puede ser que le pase también un atributo. Este atributo, como ustedes pueden observar aquí en este comentario, dice, este atributo puede ser de cualquier tipo de objeto Java. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo me conecté en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Puse un usuario, en este caso admin, un password, en este caso 123, y solamente si era correcto, yo le daba o lo enviaba al servlet de bienvenida, diciendo bienvenido admin, ¿sí? O si a la hora de validar no eran correctos los datos, lo enviaba a el servlet de error, en la cual yo decía error en los datos. Ahí no estaríamos creando ningún atributo de petición. ¿Por qué? Porque los atributos de petición dice que pueden ser cualquier tipo de objeto de Java. O sea, quiere decir que si bien es cierto, yo voy a validar, que sea mi usuario que sea admin y mi password que sea 123, pero yo puedo transferir, buenas noches César, yo puedo transferir un alumno, por ejemplo, los datos de un alumno del servlet 1 al servlet 2. Pero ojo, estos atributos de petición, si yo los creo del alcance que sea de petición, ¿sí? Estos datos son compartidos entre los servlets entre todos los servlets que se ejecutan en la misma petición. ¿Correcto? Si se llevara a cabo otra petición o se invocara, por ejemplo, del servlet 2, invocara yo a un servlet 3, este atributo de petición ya deja de existir. ¿Por qué? Porque su mismo concepto dice que solamente pueden ser compartidos entre los servlets que se ejecutan en la misma petición. ¿Correcto? Lo que no va a suceder con los atributos de sesión, con lo que no va a suceder con los atributos de aplicación, que lo vamos a ir viendo más adelante. Para poder crear o saber que los atributos que estoy creando sean de petición, vamos a usar la clase HTTP Server Request, ¿sí? Cuando yo creo un objeto o lo defino que sea de la clase HTTP Server Request, estoy creando que estos atributos, o estoy diciendo que estos atributos son de petición, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos a crear atributos de sesión, ya no vamos a usar la clase HTTP Servlet Request. Vamos a usar otra clase. ¿Correcto? Entonces,
hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, si ustedes observan, miren, el serlet 1 tiene una flechita que va hacia el atributo de petición. ¿Eso qué quiere decir? Que el serlet 1 va a crear el atributo de petición, lo va a crear y lo va a depositar, digamos, en este espacio de memoria. Entonces, el serlet 1 va a tener la tarea de crearlo y el serlet 2 va a tener la tarea de leerlo, ¿correcto? De leerlo para utilizarlo. Para llevar a cabo estas dos operaciones se llama el acceso a atributos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a establecer y recuperar los atributos de petición. Para establecer significa que lo voy a crear, le voy a dar un nombre y voy a indicarle qué valor tiene este atributo de petición. Acuérdense que este atributo puede ser de cualquier tipo de objeto Java. Entonces, para establecer, para establecer los atributos de petición, vamos a usar el método setAttribute. ¿Ya? Vamos a usar este método setAttribute. Y me pide dos parámetros. El primer parámetro que yo voy a establecer es, voy a darle un nombre a ese atributo de petición. ¿Con qué nombre lo voy a establecer a este atributo de petición? Y el segundo valor o el segundo parámetro sería el valor del objeto. ¿Por qué? Porque acá dice, el atributo puede ser cualquier tipo de objeto Java. Entonces, para establecer mi atributo de petición, hago uso del método setAttribute. Ojo, de la clase HTTP Server Request. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago uso para poder establecer el atributo de petición, el método setAttribute tiene dos parámetros. Tengo que decirle con qué nombre lo voy a establecer y qué valor tiene justamente ese objeto. ¿Ya? Dice, almacena un atributo con el nombre especificado en el primer parámetro y cuyo valor se indica en el segundo. ¿Correcto? Y para leer, como dice acá la figura, por ejemplo, el serlet está que lee, necesita leerlo. Para leerlo o para recuperar, como lo llama aquí en esta diapositiva, para recuperarlo, entonces vamos a hacer uso del método getAttribute. Y solamente le especificamos el nombre que quiero acceder, el nombre que quiero recuperar. Válgase de que este nombre tiene que ser el nombre en el cual yo lo he establecido en el método setAttribute. Dice, devuelve el valor del atributo cuyo nombre se indica. Si no existe, devuelve null. ¿Ya? Entonces, para establecer y recuperar, uso los métodos setAttribute y getAttribute respectivamente. ¿Sí? Muy importante eso. Si esto lo vamos a volcar, a un ejercicio, ¿sí? Vamos a explicar primero cuál sería nuestro ejercicio. Voy a tener el mismo formulario de autenticación, ¿sí? Quiero ver acá la transferencia de datos como un ejemplo. A ver,
No, este no era entonces. Espérense un ratito. Ya, este. Quiero ver el formulario nada más, ¿ya? Quiero ver el formulario. Si es el mismo formulario, lo vamos a usar para el ejemplo. Sí, es el mismo formulario. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Tengo este formulario, ¿ya? En este formulario, como todavía no tengo acceso a base de datos, voy a crear un usuario admin y un password 123. Si hace clic en enviar, lo que yo quiero ahora es que ya no me diga bienvenido admin, sino, por ejemplo, bienvenido Luis a mi página. Tienes 33 años y tu email es prueba@gmail, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito, lo que yo voy a necesitar ahora para hacer este ejercicio, ¿sí? Es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente, miren. Voy a crear acá un proyecto. Voy a crear acá un proyecto que le voy a llamar atributos de petición, ¿ya? Lo voy a guardar. Lo voy a guardar en semana 11, ¿ya? Lo voy a guardar en semana 11. Finish le voy a poner acá. ¿Correcto? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar este index porque no lo quiero. Y voy a querer el index de acá. Copiar. Lo voy a poner acá. Page. Voy a cerrar transferir datos. ¿Sí? Vamos a poner acá. Y ahora quiero ver si ejecuta. El formulario va a ser el mismo de presentación, es decir, ¿sí? Ya. Ya está, ¿no? El formulario va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren, ve. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear aquí un paquete, por ejemplo, que le puedo llamar Bing, ¿ya? Ya vamos a ver un Bing que es más adelante. Y yo voy a crear una clase a la cual yo le puedo llamar, por ejemplo, no sé, alumno, se me ocurre.
alumno a esta clase, ¿ya? Alumno. Esta clase alumno, ¿sí? Esta clase alumno va a tener, pues, por ejemplo, nombre, edad, email. ¿Ya? Esta clase, yo voy a crearle su constructor. Le voy a crear su constructor. Y a esta clase le voy a crear sus métodos getters and setters. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Si yo me voy a la diapositiva, acuérdense que este atributo puede ser cualquier tipo de objeto Java. Entonces, yo estoy creando acá una clase para poder generar un objeto. Aquí voy a crear un paquete a la cual le vamos a llamar servlet, ¿sí? Y aquí voy a crear una clase o un servlet, ¿sí? A la cual le voy a llamar autenticar, ¿ya? Voy a crear un servlet a la cual le voy a llamar autenticar. ¿Correcto? Le digo finish y ahí está mi servlet. ¿Ya? ¿Sí se escucha? ¿Sí estoy en línea? Sí, se escucha, profesor. Sí, se escucha, profesor. Correcto. Entonces, miren, entonces he creado esa clase para poder crear un objeto de la clase alumno. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como el ejercicio pasado, un autenticar, pero ahora ya no, ya lo que yo voy a hacer es crear un objeto de petición. Ya, muy bien. ¿Estamos? Vamos a borrar primero todo lo que son comentarios. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a borrar a ver, esta llave, ¿dónde muere? Ya, aquí. Voy a borrar acá, por ejemplo. Ya está. A ver. Listo. ¿No? Entonces acá yo voy a crear mis atributos de petición. O sea, yo ahora quiero, si me voy a mi pantalla, que diga bienvenido, como se llama el alumno, a mi página, tienes una edad y tu email es tanto. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a poner es igual que el ejercicio pasado, vamos a validar, ¿no? Por ejemplo, le pongo usuario. ¿De dónde viene usuario? Usuario viene de request.getParameter. ¿Cómo se llamaba? Si me acuerdo era user, creo que le pusimos user. Y hacemos también el string para la clave. También era request.getParameter. Y era pwd, si no me equivoco. Sí, acá está, pwd, ¿no? Correcto. Muy bien, ya, hasta ahí. ¿Qué más hacíamos, se acuerda? Un if y decíamos, si el usuario
punto equals, ¿no? Y vamos a ponerle un ignoring case para que sea entre mayúsculas y minúscula. Es igual a lo que es, por ejemplo, admin, ¿sí? Y, ¿no? Y la clave, le podemos poner clave, punto. Aquí le podemos poner equals nada más. Sea igual a 1, 2, 3. Entonces, vamos a hacer algo. Uy, perdón. Vamos a hacer algo aquí. Y vamos a hacer algo en el else. Eso sí lo vimos la clase pasada, ¿no? Aquí lo que hacíamos la clase pasada era de frente referenciar a el servlet de bienvenida, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá no. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Voy a crear un objeto de la clase alumno. Yo le puedo poner obj a, ¿sí? Y le digo new. Y digo, ¿cuáles son sus parámetros? Su nombre, por ejemplo, Luis. Su edad, por ejemplo, 45. Y su correo, por ejemplo, luzanfer@gmail. Mira, estoy creando un objeto. Estoy creando un objeto de mi clase alumno. ¿Sí? Pero aquí me va a decir, pues, que este objeto no existe. Tengo que importarlo de mi paquete bint de mi clase alumno. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué más me dice? Que nunca ha sido la variable obj_a, nunca ha sido leída. Claro. ¿Por qué? Porque acá me faltó especificarle la clase. Estamos. Entonces, miren, hasta aquí estoy creando yo un objeto. ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, yo afuera de este if voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Cuando es la transferencia, request dispatcher, ¿no? Request dispatcher. Voy a ponerle RD sus iniciales. Importo. Muy bien. Ya, esto me va a permitir a mí la transferencia. Ya he creado un objeto. Miren, yo ya estoy creando un objeto. En el ejercicio anterior no creábamos nada. ¿Sí? Entonces acá le digo, bueno, si el usuario es igual a admin y la clave es 123, vas a crear un objeto alumno y de mi clase, acuérdense, request, voy a llamar al método setAttribute. Entonces, setAttribute tiene dos nombres, dos parámetros. Entonces, yo le puedo decir acá, mira, alumno, quiero registrarlo como alumno, y el valor, ¿cuál es el valor? Objeto A. No sé si me dejo entender. Vuelvo a la diapositiva. En la diapositiva decíamos que cuando nosotros queríamos establecer el atributo, usábamos el método setAttribute. Y tenía dos parámetros. Estos dos parámetros significan qué nombre le voy a dar y qué valor voy a transferir. Pues acá está. ¿Qué nombre le voy a dar? Le estoy dando el nombre de alumno. Ustedes le pueden dar cualquier nombre. ¿Y qué valor voy a transferir? Voy a transferir el objeto. ¿Sí? Y acá yo le puedo decir rd punto, ¿no? Perdón, rd igual, entonces decíamos request dispatcher, el método request con su método get request dispatcher y le digo vas a ir a
bienvenida. Este es un servlet. Bienvenida. ¿Qué lo podemos crear en estos momentos? Acá donde dice new, le decimos servlet y le ponemos bienvenida. ¿Sí? Ese se llama el servlet. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Y acá vamos a dar el nombre de Yakarta, ¿no? Yakarta. 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 ¿Sí? Ya, hasta ahí sigo en el autenticar. Entonces, RD y le digo, vas a llamar al método requestDispatcher. Bienvenida. Caso contrario, lo que vas a hacer es llamar a otro servlet que se llama error. ¿Sí? Y fuera de eso establezco el RD con qué método lo voy a hacer la transferencia. Request response. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, miren, yo ya no estoy pasando el valor ni de admin ni de 1, 2, 3 como lo hicimos en el ejercicio pasado, que solamente decíamos bienvenido admin a mi página. Ahora no. Ahora lo que yo estoy transfiriendo es un objeto. ¿Sí? Es un objeto. Ahora, acá en bienvenida, yo justamente le puedo dar la bienvenida. A ver, acá digo HTML, head, título, ya, body. Aquí puedo borrar esto. Y en el body, ¿sí? Ahora, miren, en autenticar, ¿cómo se llama esta acción que acabo de hacer aquí? Con el método setAttribute, acabo de registrarlo, acabo de asignarlo. Pero ahora, la bienvenida, voy a leerlo. O sea, si me voy al cuadrito, he hecho lo siguiente. El servlet 1, ¿qué es lo que ha hecho? Ha autenticado y a la vez autenticado que el usuario sea admin y el password sea 123 y ha asignado un objeto de tipo alumno, de la clase alumno. Ya está acá, ya lo pusimos acá. Ahora, el servlet 2 es como si dijeras el autenticar. Y al ser el autenticar, lo va a leer. Entonces, lo va a recuperar. Entonces, vamos a usar el método getAttribute. Vamos a usar el método getAttribute. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en mi página de bienvenida quiero que salga estos datos, pero ya con los datos que yo estoy manejando en la clase que acabo de crear, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya no va a salir estos datos, sino yo he creado una clase alumno que quiero que salga su nombre, su edad y su email en bienvenida, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto acá, ¿sí? Y voy a darle lo siguiente. Voy a decirle acá, por ejemplo, ¿no? Le puedo poner, no sé, a ver, un H1 y digo página de bienvenida. ¿Correcto? Y lo cierro con H1.
para establecer que sea la página de bienvenida. Muy bien. Aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya, miren, voy a crear, voy a poner un objeto, así para diferenciar del otro, si gustan, o si no lo pongo el mismo. Acá me dice que tengo que importar, lo vamos a importar para que no me traiga ningún problema, ¿sí? Entonces acá yo le puedo decir request.getAttribute y acuérdense, en autenticar, ¿con qué nombre yo lo he registrado? Lo he registrado con el nombre de alumno. Por lo tanto, para leerlo, lo voy a llamar con el nombre de alumno. ¿Sí? Muy bien. Pero acá me está diciendo lo siguiente. Como lo estás trayendo como alumno, lo estás trayendo no como un objeto, porque lo quieres almacenar acá en un objeto de la clase alumno. Lo que tendríamos que hacer es un casting para decir, transfórmalo a un objeto alumno. Nada más, ¿ya? Entonces, con el método getAttribute yo traigo a alumno, porque así lo he registrado con este nombre, pero como lo estoy almacenando en un objeto de la clase alumno, no lo está trayendo como un objeto completo, me pide que lo transforme a un objeto de la clase alumno. Ahora ya tengo este objeto, ¿sí? Algunos dicen para que no te hagas problemas y por buenas prácticas, llámalo igual, como lo has creado el objeto acá, obja. Esa es cuestión ya de práctica por parte de ustedes. Entonces, cuando yo tengo esto acá, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir acá, mira, yo puedo poner, ¿no? Yo me sentí estancada con mi casera de la que se me ha engañado. Maribel, tu audio. Hay un micro que se abrió, por favor. Hay un micro que de casualidad se... Verdadera zanahoria. Yo dije, ya. De Maribel, es de Maribel. De arroz por costales. Estaba 20 soles el costal al la ropa, un sol 50 y me llevé 10 kilos. Carguacho, de casualidad se prendió tu micro. Maribel, tu micro. Profesor, pero usted lo puede silenciar el micro. Quiero ver, no, pero ya está, listo, quedamos. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí le vamos a decir, bienvenido, ¿sí? Bienvenido, ¿sí? Y acabo de cerrar para concatenar. Y le digo, ¿cómo se llama? Acá se llama mi objeto. Y van a observar ustedes. Si le pongo punto, miren cómo salen los métodos llave. Get email, get nombre, get edad. Entonces, ya lo recuperé. Entonces ahí le digo, bienvenido. ¿Correcto? Entonces yo le puedo poner, concateno acá más. Le puedo poner aquí a mi página, por ejemplo, ¿no? Y lo termino aquí. Muy bien. Y lo termino ahí. Y también puedo hacer otro, ¿no? Uy, perdón. Bueno, pensé que le había copiado el otro. ¿Correcto? Entonces yo le puedo poner ahí saldría mi nombre, ¿no? El nombre que yo le había puesto, bienvenido Luis, ¿no? Ahora yo le voy a decir, por ejemplo, con un H1, ¿no? Es cuestión de armarlo ya el mensaje, ¿no? Tienes, yo le puedo poner acá, ¿no? Tienes, dejo un espacio, cierro mi comillas, concateno y digo obja punto, ¿no? Perdón. obja punto y llamo a edad, get edad.
¿no? Y cierro y concateno, por ejemplo, digo años. Para ganar tiempo. Y le digo, y tu correo o tu email, le puedo poner, ¿no? Tu email, ¿no? Es dos puntos, y acá yo quito esto y digo punto get email, ¿no? Nada más, aquí ya solamente sería esto de acá. Listo, ¿no? Ahora, si quiero, hacemos una referencia para que hacemos una referencia. Uso la etiqueta a href, ¿no? Correcto. Y le digo que vuelva, si es que no me equivoco, a index.html. ¿Sí? Cierro y digo acá regresar. Regresar y termino cerrando la etiqueta A. ¿Sí? Muy bien. Ahora esto, sí, quiero que salga, a ver, para que se vea más bonito. Después del body yo le digo center. Y de acá, antes del body, cierro el center. ¿Ya? A ver, vamos hasta ahí a ver cómo nos va. Entonces yo, por ejemplo, pongo admin, pongo 1, 2, 3, enviar, y ahí está, ¿no? Página de bienvenida, bienvenido Luis a mi página, tienes 45 años y tu email es Luzanfer. Ahora, esto es un objeto que le estoy pasando, Luis, 45 años y su correo. ¿Cuál es la diferencia? Miren, muchachos, que si acá hubiera una opción para ir a otra página, a otra opción, prácticamente este objeto ya muere, ya no puedo mostrar los datos de este objeto en la siguiente petición. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque acá lo dice, disculpen que regrese, lo dice. Permite almacenar datos que son compartidos entre todos los servidores que se ejecutan en la misma petición. ¿Sí? En la misma petición. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que faltaría para completar este ejercicio? Lo único que faltaría, pues, es acá crear el servlet llamado error, ¿sí? Para hacerlo completo, para poder subirlo de aquí al Canva. Para hacerlo completo. ¿No? Entonces, si yo quiero que sea el mismo, a ver, dijo para ganar tiempo, para no estar tipeando. Acá tengo este error. Vamos a borrarlo ya. Entonces vamos a copiar este mismo error. Copiar. Sí.
como error. A ver. Copiarlo. Y lo ponemos acá. Copy. Y te lo cerramos. A ver. Y ahorita vamos a ver si es el mismo, ¿ya? Error, página de error y vuelve al index, ¿no? Para que todo sea igual, vamos a hacerle así, ¿no? Regresar. Y la autenticar, que falta error, listo. A ver, ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Ponemos admin. El password 123. Regresa. Vamos a poner admin. Vamos a poner 456. Y debe de enviarme a la página de error. ¿Ya? Admin 123. Y está creando. Miren. Esto es un ejemplo de atributos de petición. ¿Ya? Este es un ejemplo de atributo de petición. El objeto que hemos creado, que en este caso sería un objeto de la clase alumno, se ha compartido mientras se ejecuta la misma petición. Lo que no va a suceder cuando veamos los atributos de sesión. ¿Por qué? Porque los atributos de sesión, ¿sí? Los atributos de sesión, ¿sí? Ya no va a durar mientras dure una petición, sino mientras dure una sesión. Y una sesión puede durar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, etcétera. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, voy a traer un vasito con agua y empezamos con este tema. Pero antes de esto, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? No, ¿Alguna todo claro. pregunta? ¿Todo claro? Sí. Ya, ok. Sí, profesor, sí se entendió. El proyecto sí lo voy a convertir, Gilmar, no te preocupes. Termino con lo de sesión y lo compartimos, ¿ya? No se preocupen que lo que hagamos hoy día lo subimos al Canvas, ¿ya? Bien, un ratito nada más, muchachos. Ya regreso.
Bien, estimados alumnos, continuamos entonces. El segundo tipo de atributos que podemos ver, que vamos a estudiar, vendrían a ser los atributos de sesión. A diferencia de los atributos de petición, los atributos de sesión nos permiten almacenar datos que son compartidos, dice ahí, entre todos los componentes de la aplicación durante la sesión del usuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos atributos van a tener una duración más que los de petición y menos que los de aplicación. ¿Por qué? Mientras nosotros vamos a establecer cuánto tiempo dure la sesión, ese atributo que hemos creado todavía va a vivir. Una vez que la sesión termine, el atributo se destruye. Esto es un claro ejemplo. No sé si ustedes han podido ingresar a la web de un banco o al apps de un banco. Ustedes ingresan su usuario, su password, ingresan a realizar las operaciones, pero si ustedes dejan más de 5 minutos sin hacer ninguna operación, automáticamente se desactiva. Ajá, muy bien, Gilmar, tiene un límite de tiempo. A ese límite de tiempo se le llama sesión. Correcto. Entonces, mientras que un atributo de petición, ese límite de tiempo solamente era de una petición a otra. Se realizaba una petición y ese atributo moría, digamos. O sea, ya no tenía una duración. En cambio, acá sí. Acá, estos objetos que yo voy a compartir entre cualquier componente de la aplicación va a tener una duración dependiendo de la sesión del usuario. Aquí para almacenar el objeto ya no usamos la clase HTTP request servlet request como era en el atributo de petición. Acá vamos a hacer uso de la clase HTTP session. ¿Correcto? HTTP session. Y el gráfico que me está dando a entender, este gráfico me dice que este usuario ingresa a la aplicación, interactúa con el servlet 1, que puede ser el de autenticación, y el de autenticación crea un atributo de sesión. Este atributo de sesión puede ser usado por el servlet 2, puede ser leído por el servlet 2, el servlet 2 lo puede depositar de nuevo y puede ser leído otra vez por el servlet 1. Y todo esto mientras dure la sesión. Dice, cada cliente tiene su propio objeto de HTTP session. O sea, cada objeto, cada cliente, a la hora que interactúa, ingresa y genera un atributo de sesión. Entonces, ese atributo de sesión va a ser para este usuario mientras dure la sesión. Lo mismo puede suceder con el usuario 2 que entra. Sí, dígame. Una pregunta, ¿por qué en cada server se debería utilizar ese atributo de sesión? ¿No sería a nivel general un tiempo y cuando caduca el tiempo ya, pues, o mejor Sí. dicho, mejor dicho, cada vez que ingresas a otro servlet, el tiempo de la sesión se reinicia. Por eso es que pasa de uno a otro. ¿Es Sí, así? por eso. Uno establece el tiempo de sesión. Miren, por ejemplo, discúlpeme que te responda acá. Nosotros tenemos que establecer en un archivo web XML, tenemos que establecer justamente el tiempo de la duración. Por ejemplo, acá estamos diciendo 10 minutos. Pasado estos 10 minutos, ¿sí? Pasado estos 10 minutos, este objeto, este atributo de sesión se destruye. Pero si no encuentra inactividad durante 10 minutos, sigue. Por eso dice, mientras dure la sesión
del usuario, ¿correcto? O sea, nosotros podemos establecer ese tiempo de... Por eso que se traspasa del server en server. Exacto, exacto. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Pero para eso usamos la clase HTTP Session. Para establecer que mi atributo sea de sesión, pues yo tengo que indicarle que la clase que voy a usar es HTTP Session, ¿sí? Lo mismo que la clase pasada. Yo puedo establecer y recuperar atributos. ¿Con cuál método? Con lo mismo, setAttribute y getAttribute. Pero ya estos métodos, setAttribute y getAttribute, ya no son de la clase anterior, sino son de la clase HTTP Session. ¿Ya? Son de la clase HTTP Session. Ahora, miren, para establecer un atributo de sesión, yo tengo que crearla. ¿Y cómo lo creo? Con un objeto, por ejemplo, S de tipo HTTP Session y request.getSession. Hago mención al método getSession. ¿Correcto? O sea, Sí. tengo primero que crear justamente eso, ¿no? ¿Sí? Tengo que crear la sesión, ¿no? Si la sesión ya existe, se recupera. Y si no, se crea una nueva sesión. ¿Y cómo lo creo? Con esto. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Entonces, creamos la sesión, establecemos que sea de tipo HTTP Session, ¿correcto? Y lo creamos, ¿ya? Lo creamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Acuérdense que también usamos los métodos setAttribute y getAttribute, ¿ya? Luego, como estamos hablando de una sesión, ¿sí? Tenemos que establecer el tiempo. Si queremos eliminar una sesión, usamos el método removeAttribute y el nombre del atributo de sesión. Y si queremos invalidar una sesión, usamos el método invalidate de la clase HTTP Session, ¿no? Que bueno, nosotros no vamos a eliminar ni a invalidar una sesión, pero para que tengan conceptos generales, se puede eliminar o invalidar una sesión, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver ahora un ejemplo, un ejercicio, ¿sí? De atributos de sesión, pero quiero darle el siguiente esquema, ¿no? El siguiente esquema. Miren, vamos a tener el mismo formulario, lo vamos a hacer un copy. Vamos a tener el mismo servlet error, le vamos a hacer un copy. La única diferencia va a ser el autenticar. El autenticar va a verificar, este servlet va a verificar, ¿sí? Si el usuario es admin y si el password es 123. Si el usuario es admin y el password es 123, ya no va a emitir una página de bienvenida. Va a enviar hacia un menú HTML. Entonces, de aquí va a haber una petición. De aquí hasta acá se está realizando una petición. ¿Qué doy a entender? Que mientras yo esté validando que el admin sea, que el usuario sea admin y el password sea 123, yo puedo ir a un menú. Y mientras yo piense y diga, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Vamos a suponer acá yo ver un menú de opciones. Entonces, a la hora que yo selecciono parte del menú, recién me va a enviar al servlet bienvenida y me va a autenticar, me va a decir, bueno, bienvenido Luis, tal, tú tienes tantos años, tu email es tanto, y elegiste parte de este menú. O sea, lo voy a hacer que dure un poquito más.
En el otro no, del autenticar lo pasó de frente a bienvenida y ahí murió. Entonces, aquí ya es un poquito más largo el camino, ¿sí? Tenemos más interacciones, ¿ya? Entonces, ¿Puede repetir lo último que dijo profesor sobre la duración? No me quedó muy claro. sí, lo que sucede es que en el anterior, ¿te acuerdas? Autenticábamos y de frente lo enviaba a bienvenida. Correcto. Ya, entonces ahora no, como va a ser un atributo de sesión, puede interactuar con otros componentes, como por ejemplo, en este Y en caso, ese componente se llamaría de nuevo al atributo de sesión para que se renueve el tiempo. no, más que todo, como la sesión puede durar 10 minutos, yo hago esta interacción para tener más tiempo, digamos, y dar a entender que el objeto todavía vive. Ya. ¿Sí? Vale. En cambio, en el anterior, como no había tiempo, pasaba de un servlet a otro, mostraba y moría ahí el atributo. Acá no. Acá, Vale, pero mira, entonces no se está renovando el tiempo. Profesor, disculpe, ese que usted está diciendo que sigue como para revivirlo o para que siga interactuando, es como diciendo que sigas haciendo operaciones o estés dentro de la página viendo cosas, ¿no? exacto. O sea, Porque sigues cuando haciendo, ya por no haces ejemplo, nada, prácticamente pasa los 10 minutos, 5 minutos que da la aplicación y se cierra la sesión. exacto. Y el objeto que se creó muere. Claro, ¿Me claro. dejo Ah, ya, entender? profesor, ahora sí ya me quedó claro. Profesor, una manera de renovar el tiempo de la aplicación podría ser llamando a otro servlet que invoque al método session, ¿no? Claro. Por ejemplo, lanza algo así como un pop-up, ¿no? ¿Estás activo, sí o no? O renovar tiempo, sí o no. Claro, o sea, ya, bueno, eso se puede controlar diciendo te falta un minuto, necesitas más tiempo, tú le dices sí y se renueva, claro, más o menos Ya. esa es la Esa idea, o sea, idea. Ajá. claro. ¿Y qué es mejor lo otro? Un atributo de aplicación. Para un atributo de aplicación ya no necesito ni una sesión, ni tampoco necesito de una petición, de un atributo de petición ni de sesión, o sea, creo el objeto y el objeto va a vivir. No sé si ustedes han entrado a su Canvas, por ejemplo, mire, yo he entrado hace rato con mi usuario y sigo con vida, ve. Ya pasaron 30 minutos, ya pasaron 50 minutos y me puedo quedar hasta las 10, las 11 y sigo dentro de esto. O sea, aquí no hay sesiones, aquí no hay tiempos, pero no es recomendable, por ejemplo, por ejemplo, para un apps de un banco, que los atributos sean de aplicación. Porque imagínate que tú estés en una cabina, abras la página del banco, el banco te crea un atributo de aplicación, te olvidas de cerrar tu sesión, te retiras. ¿Qué quiere decir? El objeto sigue vivo y alguien puede venir, ver, dice, ah, mira, funciona, entonces voy a hacer otro retiro, lo paso a mi cuenta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que saber definir en qué tipo de aplicación, hay que saber acá qué sería lo interesante. Aquí hay que saber definir para qué tipo de aplicaciones yo puedo crear atributos de petición, para qué tipo de aplicaciones puedo crear atributos de sesión, para qué tipo de aplicaciones yo puedo crear atributos de aplicación. ¿Sí? Entonces, en estos momentos voy a hacer lo mismo, pero con un atributo de sesión, ¿ya? Voy a crear un proyecto y le voy a poner atributos de sesión. ¿Correcto? Finish. Y para ganar tiempo, como les digo, ¿sí? Voy a borrar este index de petición. Voy a copiar ese index. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a manejar lo mismo de acá. Voy a copiar el mismo bin, ¿sí? Y de ahí, el bin va a ser el mismo. El bin va a ser el mismo, ¿sí? En Servlet sí va a cambiar un poquito.
El servlet va a cambiar un poquito. A ver, ya. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí, ya me quedé con atributo de sesión. Vamos a cambiar esto aquí. Ya. Voy a crear en metainf, ¿sí? Voy a crear un archivo XML, ¿sí? Y le voy a poner web. ¿Ya? Es un documento por defecto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Como nos dice aquí, tenemos que establecer el control máximo de inactividad en un archivo web XML, ¿no? Entonces yo voy a crear session config, ¿sí? Y voy a cerrar la sesión session config. ¿Correcto? Como dice acá. Y luego el session timeout. Y voy a crear. Y acá le voy a indicar, por ejemplo, 5 minutos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Dígame. Mil disculpas, me llamaron del hospital. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, miren, ahí nosotros establecemos la sesión en un archivo web XML si es que queremos establecer un atributo de petición, de sesión, perdón, ¿ya? Entonces, aquí el bind, el index va a ser el mismo, o sea, va a ser mi usuario, mi password, y vamos a llevarlo a autenticar. Me va a servir esto un poquito, ¿por qué? Por lo siguiente, miren. Vamos a manejar siempre estos dos variables que me permite capturar el valor de usuario y el valor del password. Y aquí igual vamos a crear nuestra clase requestDispatcher, mi objeto RD de tipo requestDispatcher, en la cual pues tengo un usuario, si es admin y si es password, creo mi objeto igual, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, le podemos poner otro nombre para que diferencien, ¿no? Ana25, y acá le ponemos ana.gmail. Listo, nada más, cambiar el valor del objeto, ¿sí? Pero acá, ojo, aquí viene la diferencia. Ahí yo estoy manteniendo un objeto de petición, un atributo de petición. Lo que yo quiero ahora es crear un atributo de sesión. ¿Correcto? Para esto, por ejemplo, yo puedo poner acá, voy a llamar a la clase HTTP session. ¿Sí? Como no la conoce, la importamos y vamos a crear acá un objeto o un atributo de
petición, por ejemplo, S, ¿no? Y aquí vamos a llamar a lo que es request.método getSession, porque todo es de sesión. Ya he creado acá mi objeto de sesión. Entonces, aquí ya está mi objeto. Entonces, aquí voy a usar justamente a este objeto de sesión, S, punto, y llamo al método setAttribute. Igual, dos parámetros. Le puedo poner alumno y el objeto, ¿no? obja. Esa es la única diferencia, miren. Creo mi objeto de sesión. Y es el objeto de sesión el que llama al método setAttribute. En el otro no, de frente llamaba request.setAttribute, porque era un atributo de sesión, de petición, perdón. Pero acá lo que se está llamando es un atributo de sesión. Ahora, según el diagrama, acá dice que está llamando a bienvenida. Según nuestro diagrama del autenticar, si es correcto, está llamando a un menú HTML. Entonces, acá tendríamos que cambiar. Acá tendríamos que decirle que no llame a bienvenida, ¿correcto? Que no llame a bienvenida, sino que me llame a un menú.html. ¿Sí? Y este menú HTML va a estar acá. Voy a crear un index, un HTML, pero ahora le voy a poner menú. Ahorita vamos a programar al toque nada más qué es lo que quiero que tenga el menú. Algo pequeño, un menú de opciones. ¿Ya? Entonces miren acá. El autenticar ya está llamando a menú. Y si todo esto no coincide, si no es admin y no es password, llama a error. En error no vamos a hacer nada, vamos a manejar la misma página de error. ¿Sí? Entonces, según este esquema de componentes, error ya está, autenticar ya está, el formulario ya está. La bienvenida y el menú va a depender de lo que yo elija acá, de este menú. Ya, entonces, vamos a programar rapidito nada más un HTML simple, básico. No quiero entrar en mucho detalle. ¿Sí? Aquí vamos a crear, vamos a decirle hobbies. A ver, tú elige tus hobbies. Ya, le vamos a poner, a ver, hobbies. Ya. Entonces, aquí vamos a poner un href y le vamos a decir bienvenida. Voy a llamar al servlet bienvenida y una variable opción. ¿Ya? Esta variable opción. Pero aquí le voy a poner, por ejemplo, si te gusta el fútbol, ¿no? Y cierro aquí el A. Y si tú has elegido fútbol, esta variable opción, lo voy a poner en minúscula, la F, entonces va a llevar la variable fútbol. O sea, al serle bienvenida, le voy a pasar la variable opción. ¿Y qué valor tiene opción? Fútbol. Si es que tú elegiste fútbol. Ojo, la F fútbol con F mayúscula se le va a presentar al objeto, al usuario. El usuario va a visualizar fútbol con F mayúscula. Pero al servlet de bienvenida yo le voy a pasar la variable opción. Y si tú elegiste fútbol, le va a pasar el valor fútbol en minúscula. ¿Correcto? Entonces, si es que tú elegiste fútbol, yo voy a decir, a ver, puede ser que a ti te guste, no sé, bailar. Allá. Entonces, al servlet, la variable opción le vas a pasar bailar en minúsculas. Siguiente. Por ejemplo, puede ser que te guste viajar.
Entonces, al serlet bienvenida, la variable opción, le vas a pasar viajar. Otro, por ejemplo, ¿no? Puede ser que te guste, a ver, no sé, a ver, se me ocurre, el teatro, ¿no? Entonces le vas a pasar teatro. Puede ser que te guste el cine. Le vas a pasar cine. ¿Correcto? Cine. Muy bien, ¿no? Entonces, la página bienvenida, vamos al serlet bienvenido, va a cambiar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar? Porque este atributo va a ser de sesión, ya no va a ser un atributo de petición, ¿correcto? Entonces, aquí también vamos a poner página de bienvenida, pero, a ver, para ganar tiempo, voy a crear también acá mi objeto de sesión, ¿ok? Creo también mi objeto de sesión para poder recuperarlo, ¿sí? Entonces, aquí ya no va a ser request porque no es un objeto no es un atributo de petición, sino de sesión, entonces le estoy creando ese, ¿sí? Es lo único que hay que hacer. Lo vamos a separar acá de sesión y lo recupero con ese y con el método getAttribute y le llamé alumno. Ahora sí, vamos a llamarlo de igual manera todo. Miren, si yo lo borro y digo obj punto y, perdón, me va a aparecer acá obj a punto y me va a aparecer igual, ¿no? El nombre, pero ahora de sesión, porque lo que estoy recuperando es un atributo de sesión. Entonces yo le puedo decir así, bienvenido a mi página, fulano de tal, tienes tanto, pero ahora, ¿cómo recupero el valor de esta variable? Porque esta variable opción puede tener el valor de fútbol, de bailar, de viajar, de teatro, de cine. Entonces yo quiero ponerle en bienvenida y, por ejemplo, decirle qué hobby, tu hobby es, ¿correcto? Yo le puedo poner así. ¿Cómo lo recupero? Esto no es, lo que voy a recuperar viene de una página HTML, no viene de un objeto de sesión. Entonces, por lo tanto, como viene de una página HTML, llamo a mi objeto que es por defecto request y, ¿no? Capturo el valor getParameter, a ver, request.getParameter. Acá está escribiendo en minúscula. GetParameter, ¿sí? ¿Y qué valor traigo? Opción, ¿no? ¿Qué variable traigo? Opción. Y ese es el hobby que a ti te gusta, ¿sí? A ver, entonces, formulario, autentica, si no es correcto, se va a error, y si es correcto, viene al menú, el usuario elige un menú, la sesión sigue durando, y recién en bienvenida, el objeto se creó aquí, pero se va a mostrar acá, pero ha pasado por otro camino, ha pasado por otros componentes. ¿Me dejo entender? Entonces acá, lo que yo voy a hacer es, a ver, ejecutarlo. Ponemos admin, password 123,
Enviar. Ah, ya. Perdón. Vamos a modificar aquí nada más. Vamos a darle un famoso PR. A ver, voy a darle de a 2 por si acaso vaya a salir muy pegado. Ya está. Ahora sí, a ver, para que salga completo. Entonces acá yo le pongo, por ejemplo, admin, le pongo 1, 2, 3, enviar, ahí está, ¿no? Y bueno, lo podemos poner centrado también. Fútbol, por ejemplo. Me gusta viajar. Miren, entonces, si me voy al diagrama, ingresé aquí, admin, usuario, el autenticar, verifica y lo envía. Si es correcto, lo envía a menú. Si no es correcto, lo envía a error. Como fue correcto, lo envío a menú. Y ahí está mi menú. Si a mí me gusta viajar, entonces digo, página de bienvenida, bienvenida Ana a mi página, tienes 25 años, tu email es Ana y tu hobby es viajar. Entonces, hasta acá es lo que vendría a ser el atributo de sesión. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Sí? Profesor, Entonces, pero ahí cuando regresó, ¿sigue vivo el atributo? claro, lógico. El Ah, ya. atributo sigue vivo Sigue mientras vivo dure. hasta que cierre los 5 minutos, ¿no, profesor? Exactamente, hasta que cierre los A ver, profe, valide. 5 minutos. Sí, pero antes de los 5 minutos quiero, a ver, vamos a ver, espérate. Profe, pero le puede poner 1 minuto nomás. Sí. Ya. Sí, justamente a eso iba. Profe, ¿y también se puede poner segundos o solo minutos? No, minutos. Ah, Ay, ay. minutos. ¿Y se puede ver el tiempo que transcurre? ¿O Se puede. sería poner un contador para saber? No, ya ahí sería ya otros artificios. Ah, ya vale. Mientras dure esto, mientras dure el minuto, a ver, vamos a ver, vamos a ejecutar. ¿No? Por ejemplo, a ver, admin, 1, 2, 3, enviar, viajar, lo dejo ahí. Mientras eso, vamos a explicar un ejercicio. Para la siguiente semana, el grupo que quiere lo pueden hacer en grupo, lo explican en grupo. Quiero hacer esto, pero con atributos de sesión. Con atributos de sesión. ¿Sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, va a cargar este menú de opciones. De frente, ya no va a cargar un usuario, un admin, nada. Va a cargar este menú de opciones. Este va a ser opciones.html. O si gusta, le pones index.html, que sea el primero en cargar. Pero la cosa es que te salga una etiqueta opciones, comprar y ver carrito. Si tú haces clic en comprar, te va a llevar a otro HTML. ¿Sí? En este HTML tú vas a poder ingresar una página bien simple. Vas a ingresar el producto, el nombre del producto, las unidades y el precio. Y cuando le digas comprar, te va a regresar al menú de opciones. ¿Sí? ¿Correcto? Y cuando estás en el menú de opciones, a la hora que haces ver carrito, te tiene que salir, por ejemplo, producto 1, unidades 1, precio 2. Si dices volver, vuelves acá, haces otra compra, pones otro producto, otras unidades, otro precio, le dices comprar. Cuando le dices comprar, puedes ir otra vez al ver carrito y te sale el producto 2. Ahora, ¿cuál sería mi atributo de sesión? El producto. Entonces, mientras que la sesión dure, tú vas a poder comprar productos. Una vez que la sesión no dure, o sea, ya termine,
ya no se, a la hora que haces clic en comprar, te va a decir que ya no se va a poder comprar porque el atributo ya acabó, pasó un minuto y dejó de existir. Algo simple nada más, ¿no? O sea, mire, ver carrito es un servlet. ¿Correcto? No sé si me dejo entender. Entonces, aquí, si es que ha pasado un minuto, a la hora que yo regreso, ¿sí? A la hora que yo regreso, a ver por si acaso, a la hora que yo regreso, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Miren, ya murió el objeto, debió regresar al menú, ¿no? Para hacerlo algo más, lo dejo como trabajo para ustedes. Aquí nosotros le podemos decir que regrese al index, ¿no? ¿Sí o no? Debió regresar al index, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si en estos momentos mi sesión está activa, yo cojo bailar, bienvenido, regresa, tiene que regresar al index, ¿sí o no? Ah, sí, Gilmar, puedes crear o almacenar en una lista o en un array, correcto. Esa es la solución. Esa sería la correcta solución, ¿no? Entonces, acá yo le digo que regrese al index, yo le puedo decir que regrese al menú. Al menú. ¿Correcto? Yo le puedo decir que regrese aquí al menú. A ver, vamos a ver. Enviar, si le digo teatro, tiene que regresar al menú. O sea, mientras dure mi sesión, debe de aparecer el nombre de Ana 25, ¿no? Mientras dure la sesión. La idea es que, ahora sí, por ejemplo, se active o se deje de pasar el tiempo y que se desactive, ¿no? Le puse un minuto, ¿no? Entonces, aquí como decía su compañero, como me decía su compañero, acá sí se puede utilizar, acá puede ser un array. Ya, bueno, eliminar ya si gustan lo hacen o no, pero la idea sería que muestre el producto, ¿no? Volver, vaciar carrito significa que limpias todo perdón un ratito, limpias toda la tabla, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos observar que tenemos dos HTML, dos archivos HTML y y tenemos ahí un carrito, un server, ¿no? A ver, vamos a ver, a la hora que regresa, si le digo bailar, ya, entonces todavía no lo activa la sesión. Entonces, puede ser que no hay necesidad que vaya a root y de frente de la sesión para saber dónde puede estar ubicado este archivo web XML, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente, miren muchachos. La idea es la siguiente, que pase un minuto, regrese y ya no debería de aparecer esto. Todo está en función del archivo web XML. Si estaría dentro del webinf, pero difícil que esté dentro del webinf, pero de todas maneras sería cuestión de indagarlo, ¿sí? Antes de, ¿se entendió este ejercicio? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Profesor, yo tengo una duda, pero no es sobre esto que estamos viendo ahorita, sino otro tema. Dígame. No sé si me puedo aclarar. Lo que pasa es que el tema de la conexión al SQL, tengo problemas. Cada vez que ejecuto me sale un error. Creé una clase para establecer una conexión y solamente emplearlas posteriormente y no estar poniendo cada rato invocando la base de datos, pero tengo problemas con eso. Ya, bueno, de esta clase a la otra,
ya vamos a usar base de datos y ahí vamos a ver lo que, primero, digamos el framework JDBC vamos a usar. No sé si también lo usas tú ese framework. JDBC. Ya voy a investigar, profesor, entonces voy a ver otra. Yo estaba, lo que pasa es que según estuve averiguando, podían crear una clase y a través de la clase invocar la base de datos con los datos, nada más. Exacto. Primero tendríamos que crear, me imagino que has establecido tu driver, has cargado tu driver, ¿no? Sí, ya lo cargué, profe. Es un, a ver, acá lo tengo. ¿Dónde está? Lo cargué en el servidor. Como base de datos. En librerías está el MySQL Connector. ¿Se refiere? Claro. Sí, lo tengo. Entonces, mira, ya, claro, o sea, conectas tu driver, eso lo vamos a ver, no te preocupes. Conectas tu driver, llamas, estableces la conexión, creas el objeto statement o los objetos statement, realizas la consulta. Y eso lo podemos hacer en una clase llamada conexión. Sí, justamente eso es lo que estaba intentando hacer, crear una clase para conectar a la base de datos y solamente invocarla nada más. Claro, sí, no te preocupes, sino que dijo todo a su debido momento. Y entonces está bien, profe. Voy a avanzar con lo demás del trabajo. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Sí, Bueno, la solo idea, la idea es que este tiempo se agote, ¿no? Debe estar acá ahorita la configuración o hay que poner un atributo más, déjeme verificarlo, porque con Maven corrió correctamente, sino que a veces con Maven hay que hacer otras cositas más, ¿ya? Entonces... Profesor, ¿podría subir los dos ahorita, avances, por favor? ahorita, acá en semana 11 están los dos, atributos de petición y atributos de sesión, ¿ya? Lo voy a zipear de una vez, semana 11. Voy a ir acá a módulos. Voy a ir a semana 11, ¿sí? No correspondría, pero lo voy a poner ahí para llevar la secuencia. Ahí está, semana 11. Lo descomprimen y al descomprimirlo van a tener los dos, atributos de sesión y atributos de petición. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, muchachos, miren, hay un problemita, me están llamando, sino que he tenido que cortarlo. Hay un problemita ahorita en el hospital y tengo que regresar urgente, porque no van a poder registrar, dicen la parte de emergencia que está fallando el módulo, me dicen. Ya, entonces, no sé si por hoy día, ¿les parece? Nos quedamos ahí. La siguiente clase ya empezamos a ver lo que son bins y lo que son conexión a base de datos. Eso es un poquito más importante para que puedan terminar ustedes su proyecto, ¿ya? Y ahí sí, el compañero que me hizo la pregunta, todas las preguntas que quieran ahí lo absorbemos, ¿sí? Quedaría pendiente ese trabajito, el grupo que quiere hacerlo, bienvenido. Caso contrario, ya quedaría para ustedes como un ejercicio adicional. ¿Sí, muchachos? Ok, profe. Ok, profesor. ¿Listo? Gracias. Listo, un gusto entonces. Cuídense. Gracias. Gracias, profesor, gracias, muy amable. Sí, y mil disculpas porque tengo que salir urgente ahorita. Cuídense. Nos vemos.